Hay cosas que uno no puede explicar con palabras, cosas que te rompen por dentro de una manera tan silenciosa, tan profunda, que ni siquiera puedes llorar. Solo te quedas parada, con los ojos abiertos, mirando una realidad que no reconoces, preguntándote si la vida que viviste fue real o si fue solo una mentira muy bien construida. Mi nombre es Fernanda, tengo 58 años, soy de Guadalajara y durante 4 años fui viuda. Digo fui porque un día alguien tocó mi puerta y lo que esa persona me dijo esa tarde cambió todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposo y sobre mí misma. No voy a pedirles que me crean de inmediato. Sé que lo que voy a contar suena imposible. Sé que suena a telenovela barata, a algo que solo pasa en las películas. Pero les juro por la memoria de mi madre, por mis hijos, por todo lo que soy, que cada palabra que voy a decir es verdad. Porque hay algo peor que perder a alguien que amas, y es descubrir que esa persona nunca existió de la manera en que tú creías. Mi esposo se llamaba Rodrigo Castellanos Fuentes. Lo conocí cuando yo tenía 29 años, en una cena familiar en casa de mi tía. Era atractivo, seguro de sí mismo, de esos hombres que cuando entran a un cuarto la gente voltea a verlos sin saber bien por qué. Tenía una sonrisa que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo, que todo lo demás desaparecía. Y yo me enamoré. Me enamoré completamente, sin reservas, sin dudas, con toda la fuerza que una mujer de 29 años puede amar a alguien. Hoy, con 58 años, sentada frente a ustedes, les puedo decir algo que tardé mucho tiempo en entender. Esa sonrisa que me enamoró era la misma sonrisa con la que él le mentía a todo el mundo. Pero eso lo supe mucho después. Primero tuve que enterrarlo. Lo que les voy a contar empieza un martes de octubre. Un martes ordinario, sin ninguna señal, sin ningún aviso. Uno de esos días en que uno se levanta, hace el café, dobla la ropa y piensa que la vida va a seguir siendo exactamente como siempre. Y entonces suena el teléfono. Y después de esa llamada, nada volvió a ser igual. Rodrigo y yo nos casamos en 1995. Yo tenía 27 años, él tenía 33. Fue una boda sencilla, en la parroquia del barrio donde crecí. No fue una boda de revista, no hubo flores exóticas ni músicos caros, pero fue nuestra, y en ese momento eso era lo único que importaba. Éramos distintos en muchas cosas. Él era extrovertido, yo más reservada. Él hablaba con todo el mundo, hacía amigos en 5 minutos. Yo prefería las conversaciones largas con pocas personas. Él era impulsivo, apasionado, de los que toman decisiones rápido. Yo pensaba 2 veces antes de mover un paso. Pero en algo éramos iguales. Los dos queríamos construir algo real, una familia, un hogar, algo que durara. Y durante muchos años eso es exactamente lo que creí que teníamos. Tuvimos 2 hijos, primero Emilio y 3 años después Sofía. Con los hijos llegaron las noches sin dormir, las peleas por el dinero, los momentos en que uno está tan cansado que ya no sabe si todavía ama a la otra persona,
o simplemente ya se acostumbró a ella. Eso es un matrimonio real. No es lo que muestran en las películas. Es trabajo, es elección, es decidir todos los días quedarte. Y yo me quedé, siempre me quedé. Rodrigo trabajaba en logística de transporte, viajaba mucho. Monterrey, Ciudad de México, Veracruz, a veces hasta cruzaba a Estados Unidos por encargos de la empresa. Semanas enteras fuera de casa, llamadas cortas, mensajes de texto a deshoras. Yo lo entendía, o creía entenderlo. Me decía a mí misma que ese sacrificio era por nosotros, por nuestros hijos, por el futuro que estábamos construyendo juntos. Hubo señales. Ahora, con el tiempo, puedo decir que sí. Pequeñas inconsistencias. Un número desconocido guardado con un nombre que no reconocí. Una vez, una tarjeta de hotel en el bolsillo de su saco, de una ciudad donde supuestamente no había estado ese mes. Él siempre tenía explicaciones y yo siempre las aceptaba, no por ingenua, o no solo por eso, sino porque hay algo en el amor que no quiere ver lo que duele, porque mirar de frente a veces cuesta demasiado. Llevábamos 19 años casados cuando Rodrigo murió, o cuando yo creí que murió. Era octubre de 2014. Rodrigo había salido un lunes por la mañana en dirección a Manzanillo, según me dijo, para una reunión con proveedores. Me dio un beso en la frente. Le revolvió el pelo a Sofía, que desayunaba en la cocina. Cerró la puerta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. 3 días después recibí la llamada. Un accidente en la carretera federal, cerca de Colima. El vehículo se salió del camino en una curva de montaña. El carro cayó a un barranco. Las autoridades encontraron los documentos de Rodrigo en el interior. El cuerpo, según me dijeron, estaba en condiciones que hacían imposible la identificación visual. Solo los documentos, solo su cartera, solo su reloj, el que yo misma le había regalado en nuestro 10º aniversario. Me senté en el suelo de mi cocina y no me pude levantar en 2 horas. Porque cuando te dicen que la persona con quien construiste tu vida acaba de morir, el mundo no se detiene de manera dramática como en las películas. No, el mundo simplemente se vuelve extraño. Todo se ve igual, pero ya nada tiene sentido. El café sigue estando caliente, la luz sigue entrando por la ventana y tú sigues respirando, aunque no entiendes por qué. Esa noche tuve que llamarle a mis hijos para decirles que su padre había muerto. Emilio tenía 22 años, Sofía 19, y yo tuve que encontrar las palabras que no existen para decirles algo que no debería existir. El duelo es una cosa extraña. La gente habla de él como si fuera un proceso ordenado, como si tuviera etapas claras y un final definido, como si en algún punto llegara el día en que uno se levantara y dijera, ya lo superé, ya está. Pero nadie te dice que el duelo a veces no es solo tristeza, a veces es rabia. Una rabia que no sabes dónde poner, porque la persona que te la provoca ya no está. A veces es culpa. ¿Lo amé suficiente?
Le dije todo lo que debía decirle. Hubo cosas que no hice y a veces, en los momentos más oscuros, el duelo es simplemente silencio. Un silencio tan pesado que aplasta. En los primeros meses funcioné en automático. Me levanté, hice el desayuno, fui a trabajar, pagué las cuentas, ayudé a Sofía con sus trámites de universidad, respondí los mensajes de condolencias con frases que sonaban a mí, pero que yo misma no sentía, porque por dentro yo no estaba ahí. Por dentro yo seguía parada en aquella cocina, escuchando la voz del policía al teléfono, sin poder moverme. La burocracia de la muerte es cruel. Nadie habla de eso. Los papeles, los trámites, los bancos, el seguro de vida que tardó meses en procesarse porque el cuerpo nunca fue formalmente identificado por un médico forense de nuestra ciudad. El abogado me explicó que era complicado, que había que reunir más documentación, que los procesos en casos como ese tomaban tiempo. Me lo dijo con mucha paciencia y muy poca emoción, como si fuera el trámite más normal del mundo. Al final, después de casi un año de gestiones, la muerte de Rodrigo fue declarada legal. El certificado llegó un jueves por la mañana en un sobre Manila, con sellos oficiales y una firma que no reconocí. Lo abrí en la mesa del comedor, sola, y lo leí 3 veces. Rodrigo Castellanos Fuentes, fallecido el 14 de octubre de 2014. Lo doblé, lo guardé en una carpeta y me fui al trabajo. Mis hijos me preocupaban más que yo misma. Emilio procesó el dolor hacia adentro, como su padre, cerrándose. Sofía tuvo una crisis fuerte en el segundo año. Tuvo que pausar la universidad por un semestre. Yo hice lo que hacen las madres. Los puse a ellos primero. Me concentré en estar presente para ellos, aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando, no mejorando, porque esa palabra no es exacta, acomodando. Aprendí a vivir con el espacio vacío. Aprendí a cocinar para 2 en lugar de 4. Aprendí a dormir en el lado derecho de la cama, que era el mío, sin voltear al lado izquierdo, esperando encontrar a alguien. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, y en el cuarto año, cuando yo ya había llegado a algo parecido a la paz, cuando ya había empezado a pensar que lo más difícil había quedado atrás, alguien tocó mi puerta. Era una tarde de marzo. Yo estaba en casa, estaba leyendo. Sofía ya vivía sola desde hacía unos meses. Emilio estaba en Monterrey trabajando. Era una tarde tranquila, de esas en que uno agradece el silencio. Escuché el timbre una vez, luego 2 veces. Me levanté sin apuro, pensando que sería algún vecino o quizás el chico que a veces traía el pedido del súper. Abrí la puerta y del otro lado había una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Tenía unos 45 años, quizás menos. Pelo oscuro, ropa sencilla. Cargaba una bolsa grande en el hombro y tenía los ojos hinchados de llorar, aunque en ese momento ya no estaba llorando.
Me miraba como si me conociera, como si me hubiera estado buscando durante mucho tiempo. Yo no la reconocí, nunca la había visto. Le pregunté en qué le podía ayudar y ella me preguntó si yo era Fernanda, la esposa de Rodrigo Castellanos. Algo se me movió por dentro cuando escuché ese nombre. No era dolor, exactamente, era otra cosa, una especie de alerta que no supe leer en ese momento. Le dije que sí, que yo era Fernanda, que Rodrigo había fallecido hacía 4 años, y ella me dijo, lo sé, por eso estoy aquí. Me pidió que la dejara pasar, que necesitaba hablar conmigo, que había algo que yo tenía que saber. No sé por qué la dejé entrar. Quizás fue su tono de voz, que no era amenazante, sino quebrado, como el de alguien que carga algo demasiado pesado. Quizás fue curiosidad, quizás fue algo más profundo, algo que una parte de mí ya sabía sin saber que sabía. La invité a sentarse, le ofrecí agua. Ella la aceptó con las 2 manos, como si necesitara tener algo a que aferrarse. Se llamaba Lorena, Lorena Vidal, y me dijo que había conocido a Rodrigo en el año 2003. Hice el cálculo en silencio. El 2003. Nosotros llevábamos 8 años casados en ese entonces. Emilio tenía 11 años, Sofía 8. Me dijo que había estado con Rodrigo durante 11 años, que durante esos 11 años él le había dicho que era soltero, que vivía solo, que viajaba tanto por trabajo que nunca tenía tiempo de sentar cabeza, que algún día iban a estar juntos de verdad, que solo necesitaba ordenar algunas cosas en su vida primero. La escuché sin interrumpirla. No sé cómo lo hice, no sé de dónde saqué esa calma. Creo que fue shock. Creo que mi cabeza tomó la decisión de procesar la información antes de permitirme sentir. Cuando terminó de hablar, yo le pregunté, ¿y por qué viene a decirme esto ahora? Él murió hace 4 años. Y fue entonces cuando Lorena sacó algo de su bolsa. Era un sobre, arrugado, como si lo hubiera sacado y guardado muchas veces. Me lo extendió con la mano. Porque hace 3 semanas, me dijo, Rodrigo me escribió. El cuarto se quedó en silencio. Tomé el sobre, lo abrí despacio. Dentro había una carta, manuscrita, con la letra que yo había reconocido durante 30 años en listas del súper, en notas pegadas al refrigerador, en tarjetas de cumpleaños. La letra de Rodrigo, fechada 3 semanas antes. Rodrigo estaba vivo. No voy a leer la carta completa, no porque no la recuerde, sino porque hay partes que todavía me duelen, de una manera que no soy capaz de convertir en palabras frente a otras personas. Pero sí voy a contarles lo esencial, lo que necesitan entender para comprender todo lo que vino después. En la carta, Rodrigo le escribía a Lorena, no a mí, a ella. Le decía que lo perdonara por haber desaparecido sin explicación, que había tenido que salir de circulación por problemas que no podía detallar, que siempre la había querido, que estaba bien en un lugar seguro,
que no podía decirle dónde, pero que si ella todavía lo amaba, había una manera de encontrarse. Al final de la carta había una dirección de correo electrónico. Lorena me dijo que cuando leyó esa carta, lo primero que hizo fue buscarme, porque ella también llevaba 4 años creyendo que Rodrigo había muerto. Ella también había llorado. Ella también había tenido que reconstruir su vida. Y cuando esa carta llegó, me dijo, no sintió alivio, sintió miedo, porque de repente entendió algo que antes no había querido ver, que el hombre que ella había amado era alguien que era capaz de fingir su propia muerte. Y quiso saber si yo también había recibido una carta. No había recibido nada. Rodrigo le había escrito a ella, no a mí, no a sus hijos. Esa noche, después de que Lorena se fue, me quedé sentada en el sillón de la sala hasta las 3 de la mañana, sin prender la televisión, sin llamar a nadie, solo sentada, con esa carta en la mano, leyéndola una y otra vez. Y fui armando el rompecabezas, los viajes constantes, las llamadas cortas, el número desconocido, la tarjeta del hotel en la ciudad equivocada, el accidente en una carretera que él conocía perfectamente, el cuerpo que no pudo ser identificado, los trámites que tardaron casi un año, el seguro de vida que se procesó apenas lo suficiente para no levantar sospechas. Rodrigo no había muerto en ningún accidente. Rodrigo había planeado su propia desaparición y lo había hecho tan bien que ni yo, ni sus hijos, ni aparentemente ni siquiera Lorena, que lo conocía desde hacía 11 años, lo habíamos visto venir. La pregunta que me quemaba por dentro no era el cómo, la pregunta era el por qué. ¿Por qué huir? ¿De qué? ¿O de quién? ¿Y por qué escribirle a ella 4 años después, pero no a mí, no a Emilio, no a Sofía? ¿Qué significaba yo para él después de 19 años de matrimonio, que ni siquiera merecía una carta? Esa pregunta me rompió de una manera diferente a como me había roto la noticia de su muerte. Porque cuando creí que había muerto, yo lo lloré, lo extrañé, guardé su memoria con cuidado, con respeto. Defendí su nombre cuando alguien lo criticaba. Le hablé de su padre a mis hijos con amor. Y ahora descubría que mientras yo lo lloraba, él estaba en algún lugar, vivo, habiendo elegido desaparecer, habiendo elegido no decirme nada, habiendo elegido en su primera señal de vida en 4 años, escribirle a ella. Al día siguiente llamé a un abogado, no el mismo que había llevado los trámites de la defunción, uno nuevo. Le conté todo con calma, porque a esas alturas ya había pasado por el momento de la tormenta emocional y había llegado a algo más frío, más calculado, una determinación que no sabía que tenía. El abogado me dijo varias cosas que fueron acomodando el panorama. Primero, si Rodrigo había falsificado su muerte o había colaborado para que se declarara su fallecimiento, siendo él una persona viva, había cometido un delito.
En México, eso tiene implicaciones legales serias, especialmente si se cobró un seguro de vida. Segundo, el seguro de vida. Casi no lo habíamos tocado. Yo lo había guardado en una cuenta separada porque emocionalmente no era capaz de gastarlo. El abogado me dijo que eso, paradójicamente, me protegía. Tercero, me recomendó no contactar a Rodrigo directamente. No todavía. Primero había que saber más. Lorena y yo tomamos una decisión que probablemente nadie esperaría de dos mujeres en nuestra situación. Decidimos cooperar. No éramos amigas, no íbamos a hacerlo. Había demasiado dolor y demasiada historia entre las dos para que eso fuera posible. Pero teníamos algo en común. Las dos habíamos sido engañadas por el mismo hombre y las dos queríamos respuestas. Lorena tenía cosas que yo no tenía. 11 años de conversaciones, fotos, mensajes, cosas que Rodrigo le había contado sobre su vida, sus negocios, sus contactos, porque resulta que con ella sí hablaba, con ella sí compartía, mientras conmigo se mantenía en la superficie de lo cotidiano, con ella construyó algo que al menos desde su perspectiva parecía auténtico. Eso dolió más de lo que esperaba. No la traición en sí, sino esa asimetría, que hubiera más de él en la vida de esa mujer que en la mía propia. Con la información de Lorena y la ayuda de un investigador privado que el abogado nos recomendó, tardamos 6 semanas en encontrarlo. Rodrigo vivía en Mérida, Yucatán. Tenía un negocio pequeño de renta de vehículos. Usaba un nombre diferente, pero no tan diferente, como si no hubiera querido alejarse demasiado de sí mismo. Vivía en una colonia tranquila de clase media. No se había casado de nuevo, no al menos legalmente. No tenía hijos nuevos que supiéramos. Cuando el investigador nos envió las fotos, me tardé mucho tiempo en abrirlas. Cuando las abrí, lo vi. 4 años mayor, un poco más delgado, con el mismo porte de siempre, caminando por una calle de Mérida en una tarde de sol, con una bolsa del mercado en la mano, como si fuera el hombre más normal del mundo. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes. Rodrigo no había huido de una amenaza externa, no estaba en peligro, no había ninguna razón de fuerza mayor que explicara lo que había hecho. Rodrigo había huido de nosotros, de mí, de sus hijos, de la vida que tenía. Había elegido borrarnos, y esa es una clase de crueldad que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Decidí ir a Mérida. El abogado me aconsejó que no lo hiciera sola, que lo dejara en sus manos, que el proceso legal era el camino correcto. Y él tenía razón desde un punto de vista racional. Pero hay momentos en la vida en que uno no puede dejarle el trabajo a nadie más. Hay preguntas que uno necesita escuchar responder en voz alta, cara a cara, sin intermediarios. Fui con mi hermana. No le dije a mis hijos, todavía no. Primero necesitaba entender qué les iba a decir. Llegamos un miércoles por la tarde. El investigador nos había dado la dirección de su negocio, no de su casa, del negocio, que era más neutral.
Entré sola. Mi hermana se quedó afuera. Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio cuando entré. Levantó la vista y en la fracción de segundo antes de que su expresión cambiara, vi algo que nunca voy a olvidar. Lo vi reconocerme y vi el miedo. No dijo nada. Yo tampoco al principio. Me senté en la silla del cliente frente a él y lo miré durante lo que me pareció mucho tiempo. Finalmente le dije: vine a escucharte, no a gritarte, no a amenazarte, solo a escucharte, porque después de todo, creo que me lo debes. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, más vieja, más cansada. Me dijo que tenía deudas grandes, con personas que no eran bancos, que había tomado decisiones de negocios que habían salido mal, que había pedido dinero prestado en lugares donde no se debía pedir, y que cuando llegó el momento en que ya no pudo pagar, tuvo miedo. No solo por él, según me dijo, por nosotros. Me dijo que creyó que si desaparecía, esas personas no irían detrás de su familia, que era la única manera de protegernos. Lo escuché, lo dejé terminar y luego le hice la pregunta que había cruzado el país para hacerle. Entonces, ¿por qué le escribiste a Lorena y no a nosotros? ¿Por qué a ella sí y a tus hijos no? Se quedó en silencio, y ese silencio fue la respuesta más honesta que me dio en toda la conversación. No había una razón lógica, no había una justificación que sostuviera ese detalle específico. Le escribió a ella porque la extrañaba, porque en algún lugar de esa nueva vida que se había construido había algo incompleto. Y ese algo incompleto era ella, no nosotros. Me levanté, recogí mi bolsa y le dije algo que había pensado durante todo el vuelo a Mérida, durante todas esas semanas de investigación, durante todos esos años de duelo por un hombre que no se había muerto. Le dije: gracias, porque sin querer me diste algo muy valioso. Me diste la certeza de que la vida que viví contigo no fue real, y eso duele menos que seguir creyendo que perdí algo verdadero. Salí sin voltear. Mi hermana me estaba esperando en la acera. Me vio salir y abrió los brazos sin decir nada. Y ahí sí lloré. Lloré de una manera en que no había llorado en 4 años. No lloré por él, lloré por mí, por la mujer que había guardado su memoria con tanto cuidado, por mis hijos, por todos esos días en que defendí a un hombre que no merecía ser defendido. Lloré por el tiempo, porque el tiempo que se pierde no regresa. Rodrigo enfrentó consecuencias legales. El proceso fue largo, tedioso, lleno de trámites que prefiero no detallar porque me agota solo recordarlos. Pero hubo consecuencias, no tantas como debería haber habido, porque el sistema tiene sus limitaciones, pero las hubo. Lo más difícil fue decírselo a mis hijos. Emilio se puso furioso, una furia fría, controlada, que era más aterradora que los gritos. No quiso saber nada de su padre. Hasta hoy no ha habido contacto.
Sofía lloró mucho. Después hizo algo que me sorprendió. Pidió verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos, igual que yo. Es la más parecida a mí en eso. Fue, habló con él. No me contó todo lo que se dijeron y yo no le pregunté. Eso era de ella, no mío. ¿Qué quedó de todo esto? Quedé yo. Esa es la respuesta más simple y más verdadera que puedo dar. Hay algo que aprendí en todo este proceso que quiero compartir con ustedes porque creo que es importante. El dolor más profundo no siempre viene de lo que nos hacen. A veces viene de lo que nos dijimos a nosotros mismos para no ver la verdad, de los mecanismos que construimos para protegernos, de la lealtad que les damos a las versiones que tenemos de las personas, aunque esas versiones ya no correspondan a la realidad, si es que alguna vez correspondieron. Yo amé una versión de Rodrigo que era parcialmente cierta y parcialmente construida. Amé lo que elegí ver, lo que él me permitió ver y lo que yo necesitaba que fuera verdad. Y cuando eso se derrumbó, no solo perdí a él, perdí también esa versión de mí misma que creía conocerlo. Reconstruirse después de eso no es un proceso rápido, no es lineal, no tiene un momento exacto en que uno puede decir, ya estoy bien. Es más bien como aprender a caminar de nuevo con un centro de gravedad diferente, lento, a veces torpe, pero posible. Hoy tengo 58 años. Mis hijos son personas fuertes, más de lo que yo imaginé que serían. Tengo mi trabajo, mi casa, mis amigos, mis rutinas. Tengo mañanas en que me tomo el café despacio. Veo la luz entrar por la ventana y pienso que la vida, a pesar de todo, tiene sentido. No le deseo mal a Rodrigo, no porque lo haya perdonado en el sentido en que esa palabra se usa habitualmente, sino porque ya no quiero gastar energía en él. Él ya tomó demasiado de mí. Ya no le debo nada más. Lo que sí me llevé de todo esto es una certeza que ninguna traición puede quitarme, que yo estuve presente, que yo amé de verdad, que mis años de matrimonio, aunque construidos sobre una mentira, tuvieron momentos genuinos porque yo lo viví con genuinidad. Lo falso era él, no yo. Y eso, con el tiempo, aprendí a sostenerlo como algo valioso. Si algo le diría a alguien que está pasando por algo parecido, no necesariamente esto, sino cualquier traición profunda, cualquier pérdida de confianza en alguien que amó, es esto. El dolor que sientes es real. La confusión es real. La rabia es real. No tienes que superarlo rápido. No tienes que entenderlo todo de inmediato. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Pero hay un momento, y solo tú sabes cuándo llega, en que puedes elegir. No elegir olvidar, sino elegir seguir. Elegir que lo que venga después también te pertenece, que tu historia no termina donde la de él terminó. La mía no terminó. Sigue, todavía sigue. Y eso hoy
es suficiente.